integrar esa parte, ¿sí? Bueno, decíamos recién el tema de hoy, la escucha como estilo sinodal, a la luz de Fratelli Tutti. Bueno, el cambio como estilo sinodal, como nos decía Luis y nos compartía recién el padre Ezequiel, en la diócesis de Mar del Plata, ya hace un tiempo que el obispo Gabriel Mestre nos ha invitado a caminar hacia el primer sínodo diocesano, ¿no?, de Mar del Plata. Entonces, estamos camino a ese sínodo. Pero cuando hablamos de estilo sinodal, tenemos que diferenciarlo del acontecimiento del sínodo, ¿no? El acontecimiento del sínodo es, bueno, después de un largo recorrido de distintas etapas, se llega a un día programado donde los sinodales que llegan con los temas que surgieron y fueron elegidos como los más importantes, se debaten, se co-crean y se buscan caminos para poder renovar nuestra iglesia desde ese lugar. Eso podríamos decir que es el acontecimiento, el camino para llegar a ese acontecimiento, pero lo más importante, dice nuestro obispo, es el estilo sinodal. El estilo sinodal no se negocia, ¿no? El estilo sinodal es el que vamos queriendo encarnar como diócesis, personalmente en nuestras comunidades, y es el estilo que tenemos que también encarnar a partir del acontecimiento del sínodo. ¿Para qué? Justamente para lo que significa caminar juntos, ¿no? Caminar juntos, que no es simplemente caminar uno al lado del otro físicamente, sino caminar juntos hacia Jesús, hacia la renovación de la iglesia, hacia la renovación de las estructuras, ¿sí? Y enriqueciéndonos en los aportes y en la diversidad, pero en la riqueza que cada uno trae, ¿no? Bueno, esto en cuanto a estilo sinodal. Y un punto importante, si es que queremos tener un estilo sinodal y lograr que el acontecimiento del sínodo también sea efectivo, es la necesidad de la escucha, ¿no? Por eso nuestro obispo Gabriel, en su primera carta pastoral, en una de las notas de la iglesia, de nuestra iglesia, de la iglesia que quiere para Mar del Plata, y que esto lo podemos extender a la iglesia universal, ponía estas tres palabras importantes, ¿no? La escucha, el diálogo y el discernimiento, ¿sí? La escucha, el diálogo y el discernimiento. Nosotros hoy nos queremos quedar con el tema de la escucha. ¿Cómo podemos hacer un camino sinodal? ¿Cómo poder vivir un estilo sinodal si no somos capaces de escucharnos? ¿Bien? Bueno, entonces hacemos la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es escuchar? ¿De qué se trata escuchar? Bueno, por ahí ustedes han escuchado varias veces decirlo, pero vale la pena retomarlo, que escuchar es mucho más que oír. Cuando hablamos de oír, estamos hablando de el acto fisiológico, biológico de oír, ¿sí? Cuando hablamos de escuchar, estamos hablando de una intencionalidad, de que yo, con todo mi ser, me predispongo, me abro, ¿sí?, a poder escuchar, por ejemplo, al otro, ¿sí? Vivimos en una cultura que en general, acelerada, que vive perdida en el entretenimiento, en la aceleración, ¿no?, en el ruido. Vemos acá una imagen de algo, de una escena que es muy común ver en cualquier lugar, ¿no?, incluso en nuestras casas, ¿no? Cada uno conectado con su mundo, ¿no? Un hijo que está ahí a la deriva, y así podríamos hablar de muchos escenarios más. Pero nuestra idea no es tener una mirada negativa ni catastrófica, sino ir a lo que la escucha tiene hoy para aportarnos, ¿no? ¿De qué se trata escuchar? En Evangelii Gaudium, dice el Papa, tenemos que ejercitarnos los discípulos misioneros en el arte de escuchar, ¿no? En el arte de escuchar, aprender a escuchar, que es mucho más que oír, dice el Papa, ¿no? Y que eso en la comunicación, ¿sí?, en la comunicación es lo primero, es lo primordial, ¿no? Si no hay escucha, no hay comunicación, no hay diálogo, no hay encuentro, dice el Papa. Ni siquiera espiritual, ¿no? Por eso voy a usar esta placa, que nosotros la usamos cuando damos seminarios o talleres para el modelo comunicacional, pero hoy enfocándome en el tema de la escucha. Vos, padre Ezequiel, cualquier cosa me marcás cuando llegue a los 15 minutos, así cualquier cosa redondeo. Bueno, vemos en este ejemplo, ¿sí?, cuántos factores intervienen en la escucha. Acá vemos a nuestro Papa Francisco, ¿sí?, en el encuentro con una señora mayor,
el otro lado con un joven. Vemos este encuentro como el Papa y estas personas se miran a los ojos, ¿sí? Sonríen, hay contacto, hay corporalidad, ¿sí? Gestos, miradas. Entonces, lo primero acá. Cuando escuchamos, como decíamos hoy, no solamente participa nuestro sentido auditivo, sino que participa todo nuestro ser. ¿Mm? Nuestra corporalidad, nuestra emocionalidad, nuestro lenguaje, podríamos decir, en un sentido estricto, como las palabras con las que nos comunicamos, ¿sí? Están presentes los pensamientos también. Por eso es importante que al comunicarnos, ¿sí? Que cuando nos predisponemos a escuchar, comprender que muchas veces vamos a querer proyectar nuestra historia, proyectarnos a nosotros en el otro, ¿no? Cuando escuchamos al otro, muchas veces lo vamos a escuchar desde nuestra propia historia, desde nuestro marco referencial. Esto que acá le llamamos las conversaciones internas, ¿sí? Siempre estamos en conversación, decimos en el coaching nosotros, ¿no? Exteriormente o interiormente, ¿sí? En nuestra cabecita muchas veces siempre hay una conversación. Y corremos el riesgo que al escuchar, cuando tenemos la intencionalidad de escuchar a otro, lo escuchemos desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia historia, desde lo que el otro dice, me dice a mí. Y el peligro de querer acompañar o aconsejar a la otra persona desde mi propia experiencia y no desde lo que el otro trae, ¿no? Entonces acá hay dos historias, dos marcos referenciales, dos experiencias distintas, la del otro y la mía, ¿bien? Esto como son temas que yo voy a mencionar, pero no voy a profundizar porque da para largo, ¿no? Pero bueno, entonces, esto es lo primero, ¿no? En la escucha se da el lenguaje verbal y no verbal, ¿sí? Es decir, las palabras, están los pensamientos, las emocionalidades, la corporalidad. Muchas veces el otro, sin palabras, con su gesto, con su corporalidad, con su postura, con sus emociones, me dice mucho más de lo que me dice que con sus palabras. Y eso yo lo voy a poder escuchar solo en la medida que soy capaz de hacer silencio. De hacer silencio y permitirle al otro expresarse y ser quien es. No adelantarme a aconsejarlo, no enjuiciarlo, no prejuiciarlo, no escucharlo desde mi bagaje, desde mi esquema, ¿no? Permitirle que en esa escucha vaya hacia donde él quiere ir y no direccionarla hacia donde yo me siento más cómodo o lo que yo quiero decirle, ¿no? Bueno, estas cuestiones son todas muy importantes, ¿bien? Bueno, en este ejemplo lo voy a pasar, porque no me quiero ir largo, pero bueno, que quede como ahí, como valioso esto de aprender a escuchar, ¿sí? Con todos los sentidos, con todo mi ser, la persona del otro, que viene con una experiencia, que viene capaz que se acerca a mí a contarme algo que nunca le contó nadie, algo que le cuesta mucho decir, algo que le cuesta mucho expresar, y con mi actitud yo puedo cortar ese proceso, ¿sí? Puedo cortar ese proceso. Si la persona que se acerca se da cuenta que yo estoy distraído, que no le doy importancia, que ya estoy esperando dar una respuesta, que me apresuro a comprenderlo o a entenderlo, ¿sí? Que lo aconsejo desde mi propia experiencia o de algo que me pasó a mí, pero no tiene que ver con lo que a él le pasó, lo que va a hacer que esa persona sienta que este espacio no es un espacio de confianza, ¿sí? Para poder sacar afuera y poner afuera todo lo que él siente y le pasa. Por eso la escucha, ¿sí? Esta escucha que a veces decimos activa, empática, le ponemos adjetivos para caracterizarlo y darle esa fuerza, ¿sí? Escuchamos activamente cuando somos capaces de recibir al otro como viene, con lo que viene y animarnos a recibirlo así. Aunque no me guste lo que diga, aunque no esté de acuerdo con lo que diga, ¿sí? Pero me animo a recibirlo, a escucharlo, dejar que él pueda narrar su historia, narrar su experiencia, y después llegará un momento, si es que él quiere que yo lo acompañe, porque eso es otra cosa, por ahí la persona solo quiere y necesita que la escuche, eso lo tendré que aprender yo a discernir, llegará el momento que yo lo podré ayudar
a ver qué quiere hacer con eso que le pasa, ¿no? Por eso también el arte de la pregunta, ¿no? Aprender con la pregunta, ¿sí? Las preguntas que son abiertas, ¿sí? Que son poderosas, que ayudan al otro a redireccionarse a su mundo interior y encontrar ahí qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está diciendo y hacia dónde lo lleva. Bueno, podemos decir también que esta escucha se da en relaciones, ¿no? Una escucha en relación a Dios Padre, en relación a uno mismo, en relación a los demás y en relación a la casa común. Bueno, muchos siempre hemos escuchado y hablado de la importancia de escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios, escucharlo en la oración, escucharlo en los sacramentos, escucharlo en la voz del otro, escucharlo en la voz de los pobres, escucharlo en la naturaleza. Bueno, qué importante que la escucha también a Dios sea desde mi ser también, de lo más profundo de mi interior. Dios me habla en lo más profundo de mi ser y desde mi experiencia. No me habla desde afuera como alguien extraño a mí, sino que me habla desde lo más profundo. Por eso la importancia de ir hacia lo hondo y no confundir la voz de Dios con la voz de mis propios pensamientos, ¿sí? Porque ese a veces es un riesgo. Cuando no somos personas de silencio interior, de profundidad, de una vida interior importante, significativa, a veces también, como a veces proyectamos en otro, también podemos proyectar en Dios, ¿no? Y enmarcarlo o encerrarlo en categorías nuestras, ¿no? Por eso la importancia de recibir a Dios desde lo más profundo y con un corazón totalmente abierto y sincero. Después, la escucha de uno mismo. Estas escuchas están relacionadas, ¿no? Están totalmente entramadas, relacionadas y van de la mano. La escucha con uno mismo, de uno mismo, que es por ahí una de las escuchas que menos se habla, ¿no? Por ahí nosotros como agentes pastorales, como discípulos misioneros, por lo general siempre que hablamos de la escucha, el arte de la escucha, siempre nos posicionamos en nuestro servicio de escuchar a otros, ¿no? Y acompañar. Bueno, qué importante para escuchar a otros y escucharlo de la manera que hace un momentito hablaba, con libertad interior, ¿no? De no querer direccionar o aconsejar a todo el mundo, que todo el mundo piense como yo, ¿no? Poder escucharme a mí mismo, conocerme, aceptarme, sanarme, reelaborar mi historia, ¿no? Reconciliarme con mi historia, con mis heridas, con las situaciones de mi pasado, que todo eso va a ir a la luz de la gracia, ¿no? Y a la luz del Espíritu, sanando nuestro interior, ¿sí? Y capacitándonos para ser cada vez más libre interiormente, para poder escuchar a Dios y al otro, ¿sí? Como realmente es y no como yo lo veo o lo quiero ver. Muy bien, la escucha a los demás, acá no voy a decir mucho porque lo dije anteriormente, ¿sí? La importancia, sobre todo cuando tenemos un rol, que puede ser como padres, como madres, como sacerdotes, como consagrados, como laicos líderes o agentes de pastoral, como educadores, en fin, miles. La importancia esta que decíamos hoy, ¿no? Escuchar, saber ver como el otro mira, es decir, la empatía, ponerme en el lugar del otro. No querer llevarlo hacia donde yo me siento más cómodo o hacia el lugar que siempre para todos la misma receta, el mismo consejo. Eso ya quedó como caduco, ¿no? Tenemos que aprender como iglesia a ser una iglesia que escucha. Una iglesia que escucha antes de dar respuestas. No podemos dar respuestas si primero no escuchamos, porque si no damos respuestas a preguntas que quizás ni el otro ni la sociedad se hizo. Por eso la importancia de corrernos de ese lugar lejano en la historia, de ser los que tenemos la respuesta a todo, la verdad de todo, y la necesidad desde el caminar de la humildad para ponernos a la escucha, ¿sí? Bueno, y este último puntito, así ya le doy lugar al padre Ezequiel, la escucha a la casa común, ¿no? Digamos que la cuarta dimensión, la relación, es con el entorno, con la naturaleza, con la creación toda, ¿no? Y acá le ponemos el nombre de la casa común para hacer un lenguaje eclesial actual que usa el Papa Francisco, la necesidad de escuchar la casa común, ¿no? Por un lado, hablábamos con el padre Ezequiel, la necesidad de escuchar la belleza de la creación, ¿no?
que se explaya en el canto de un ave, en el ruido del mar, en la caída de una hoja, en la belleza del despertar de una flor, ¿sí? En la bondad humana, ¿no? Porque en la casa común está la persona humana también, ¿no? Hoy tenemos una cierta desconfianza en el mundo de hoy a la bondad humana, ¿no? A la bondad del hombre, por tanto que vemos, ¿no? Por tanto que nos hace daño a veces. Incluso dentro de la iglesia también, ¿no? Hay una desconfianza de que el hombre sea bueno. Sin duda que ontológicamente seamos buenos no quiere decir que no tenemos que trabajar sobre nosotros mismos para que esa bondad también se manifieste en todo nuestro ser, nuestro modo de ser y de proceder, ¿no? Y también escuchar la casa común, no solo la belleza, sino el grito, ¿no? El grito que clama por ser escuchado por el sufrimiento de toda la creación, por tanta explotación, por tanto dolor, por tanta manipulación. Y esto tanto en nuestro ecosistema, en nuestra tierra, también como en las personas que más sufren y los más pobres, ¿no? Que también se siente el clamor, se sigue escuchando ese clamor, de cómo mientras algunos descartamos, otros viven del descarte, ¿no? Y eso, como cristianos, no lo podemos permitir. Bueno, solamente para cerrar, decir que estas cuatro dimensiones, recordemos que en nosotros hay una ruptura, ¿no? Nuestra naturaleza herida, ¿no? De esta relación con Dios, conmigo mismo, con los demás y con la naturaleza y el entorno. Esa ruptura de nuestra naturaleza herida se va sanando con el camino de la gracia, pero también con toda nuestra colaboración en todo lo que nosotros vamos trabajando sobre nosotros mismos, ¿sí? En este camino que proponíamos de conocernos, de aceptarnos, de reconciliarnos, de reelaborar nuestra historia, para poder darnos y entregarnos a nosotros mismos, a los demás. Bueno, ahí llego, Padre Ezequiel, espero no haber pasado tanto. Dejo estas preguntitas nomás, que son en base a esto que hablábamos recién, ¿sí? Por ahí podemos preguntarnos, después si quieren las voy a volver a retomar, pero ¿qué necesitas hoy escuchar? ¿Sí? Vos, ¿qué estás necesitando escuchar hoy? ¿Qué no querés escuchar? ¿Qué te está costando escuchar? ¿De qué no querés saber? Pero detrás de esa verdad tal vez está tu sanación, tu liberación. ¿Qué te gustaría escuchar? El disfrute, ¿no? El gustar con lo distinto de la necesidad, ¿no? Después, con lo que decíamos hoy, ¿no? ¿Qué te dice tu cuerpo hoy? Tu corporalidad, tu cuerpo, ¿qué te dice? ¿No? ¿Lo escuchás? ¿Tu cuerpo lo escuchás? ¿Escuchás lo que te dice? ¿Cómo respondés a eso? ¿Y qué emociones sentís más fuerte hoy en tu interior? Bueno, algunas preguntitas que nos pueden quedar ahí dando vuelta para hacernos, que está bueno hacernosla en el camino de desarrollo personal, de espiritualidad, que vamos haciendo cada uno para seguir creciendo. Y la figurita al lado la dejo para otro momento. Ahora sí, parece que. Muy bueno, gracias Juanma. Gracias a vos. Por regalarnos estos conceptos desde el coaching con respecto a la escucha. Y bueno, vamos a seguir profundizando con la misma línea, zambullirnos un poquito en el modelo de escucha que nos propone el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Conocemos, bueno, es la última encíclica, fresquita la tenemos acá, y inspirada en San Francisco de Asís, en la figura de Francisco, que sembró la paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. El Papa Francisco nos invita en esta encíclica a vivir una fraternidad abierta que permite reconocer, escuchar, valorar y amar a cada persona, más allá de la cercanía física y más allá del lugar del universo donde haya nacido, donde habite. Él habla de la casa común sin fronteras, ¿no? Por eso creemos que la clave importante de lectura, en consonancia con la propuesta del coaching con respecto a la escucha que nos presentó Juanma, podemos encontrarla plasmada en el número 4 de Fratelli Tutti, donde nos cuenta que
San Francisco de Asís no hacía la guerra dialéctica, imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios, nos dice San Juan. Y San Francisco escuchó la voz de Dios. En primer lugar, escucha a Dios. Escuchó la voz del pobre. Escuchó la voz del enfermo. Escuchó la voz de la naturaleza. Y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Por eso, dice el Papa Deseo, que esta semilla de estas escuchas de San Francisco se siembren en los corazones de muchos cristianos. Se siembren en nuestros corazones, ¿no? Agudizar ahí nuestra escucha en estos sentidos. Escuchar desde el amor. De ese modo, fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarlos a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. Esta es una cita que pone el Papa Francisco de Eloy Leclerc y que está en sintonía de este modelo de escucha sin prejuicios que nos presenta el coaching, y que el Papa también dice que esta es la escucha que tenemos que tener los cristianos. Es una escucha de un padre, un buen padre, yo le agrego el buen. El buen padre quiere que su hijo se desarrolle según su propio sueño, ¿no? Y no proyectar sus sueños no cumplidos, sus frustraciones, que el hijo sea sus expectativas. No, un padre maduro quiere el bien de su hijo, sea lo que sea que traiga, ¿no? Todo este bagaje que ya Juan Manuel nos explicó muy bien, nos puso en situación, ¿no? Entonces, escuchar lo que Dios nos dice a través de cada ser humano, amado de manera única, ¿no? Nos cuentan que cuando San Francisco viajó a Egipto a hablar con el sultán, lo que más le llamó al sultán, imagínense, este turco que quería tener más cosas y más cosas y más cosas, darle a San Francisco todo lo que le dio, que los franciscanos hasta el día de hoy tienen en posesión, en la custodia, y gracias a Dios que se tienen gracias a aquel encuentro de hace tantos años de Francisco. Y dicen que lo que cautivó al sultán fue la personalidad de Francisco. Frente a ese hombre que se había hecho tantos kilómetros y le hablaba de esa manera, ¿no? Con tanto amor, él no veía, yo soy católico, yo soy superior, yo sé quién es Cristo, ¿no? No, él no encarnó ningún tipo ninguno de esos tipos de ser cristiano, ¿no? Sino que se acercó porque compartía la naturaleza humana con el otro. Y ahí veía la dignidad, ¿no? Fratelli tutti, todos hermanos, ¿no? Y ninguna etiqueta nos hace superiores ni inferiores a nadie. Todos hermanos, ¿no? Claro, al estar en comunión con Dios de esa manera, con Dios Padre de esa manera, se entiende todo lo demás en su lugar, ¿no? Por eso, hermano Sol, hermana Luna, hermana Tierra, hermana Creación, hermanos, mis hermanos de carne y hueso, y también esta relación consigo mismo, también descubriéndome objetivamente, soy una criatura de Dios, ¿no? ¿Cómo me trato? ¿Cómo me escucho? Podemos decir que un eje transversal de la encíclica es escuchar el momento histórico. Cuando el Papa estaba escribiendo esta encíclica,
aparece la pandemia. Ya la había empezado a escribir y aparece la pandemia. Entonces, él que dice, ¿qué me está diciendo Dios? Escuchando a Dios, al Espíritu Santo, incluye la cuestión del COVID-19, que dice, irrumpió de una manera inesperada y dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Es decir, nos invita también a nosotros a escuchar el momento histórico para dar respuestas. No podemos elegir solamente escuchar mis inquietudes, escuchar a los demás, sin ver las circunstancias, ¿no? Las circunstancias desde las cuales se manifiesta la providencia de Dios y también su voluntad. Por eso tenemos que dar respuesta a esa propuesta del acontecimiento histórico circundante, ¿no? Bueno, vamos, si querés, Juan Manuel, a la escucha para con Dios. Ahí está. La escucha para con Dios dice que es una escucha de los hijos a su padre. ¿Qué hace un padre? Voy a dejar un poquito los apuntes. ¿Qué hace un padre? Escucha a todos los hijos. ¿Qué hace un padre cuando los hijos se pelean? Perdón. ¿Qué hace un buen padre cuando los hijos se pelean? Puede que un padre por ahí un poco infantil le quiera dar la razón a uno o al otro o esté metido también en sus discusiones. Un buen padre maduro, equilibrado, va a tratar de que sus hijos se amiguen, que se reconcilien. El dolor del padre es que sus hijos se peleen. El dolor del buen padre es el que sus hijos se peleen, ¿no? Por eso a veces, ¿no?, cuando pasa esto en nuestros espacios pastorales, ¿no?, y viene uno y habla del otro y habla del otro, y algunos, los que tenemos la función de ser padres, o los que tienen la función de coordinar un grupo, lo que fuere, estar en el liderazgo, cuesta muchas veces que no te quieran llevar a tomar una postura, y realmente la postura tiene que ser la que Dios nos enseña a tomar. Por eso está el modelo del buen samaritano, ¿no? Está el modelo del buen samaritano. Podríamos decir que está el modelo del Padre misericordioso, al que estamos llamados a imitar, ¿no? Nos configuramos, identificamos con el hijo mayor, el menor, pero después con el Padre misericordioso, que tiene un corazón que ama a todos. El cristiano está llamado también a imitarlo, a configurarse con él. Pero el Papa en la encíclica nos pone el modelo del buen samaritano, ¿no? Y que escucha al prójimo, el que está al costado del camino, a que ni el sacerdote ni el levita que pasaba lo pudieron ver porque estaban parados en su rol, ¿no? Y cómo yo, que tengo que llegar sin estar impuro a darle culto a Dios, no me puedo detener a esto. En cambio, el samaritano, nos pone el ejemplo Jesús, el samaritano, el que todos despreciaban como irreligioso, ese es el que se acerca. Porque es el que vio la naturaleza humana que los hermanaba, no vio nada más. Y también se pudo ver él en esa situación, ¿no?, queriendo esperar que también alguien lo socorra. Por eso, frente a las tentaciones de las primeras comunidades cristianas de crear grupos cerrados, aislados, San Pablo exhortaba a los discípulos a tener caridad entre ellos y con todos. Este contexto ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano. Al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o de allí. El amor rompe las cadenas que nos aíslan y separan, dice el Papa, tendiendo puentes, amor que nos permite construir la gran familia donde todos podamos sentirnos en casa, amor que sabe de compasión
y de dignidad. Escucharse a uno mismo. ¿Qué nos dice de escucharse a uno mismo, Fratelli Tutti? Nos dice que es necesario escucharnos desde el autoconocimiento, desde el conocimiento y desde la humildad. Y usa verbos. Fíjense los verbos que usa. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo esto se resume en el verbo dialogar. Fíjense qué importante en ese modelo comunicacional que nos presentaba Juan Manuel, la cuestión del diálogo, cómo hacer para construir este diálogo, que no es escuchar solamente palabras. Somos muy racionalistas en esto. Tenemos que descubrir que tenemos que escuchar silencios, tenemos que escuchar gestos, tenemos que escuchar lo que dice y lo que no dice, tenemos que escuchar la corporalidad. Si alguien viene con dolor de estómago, puede ser que le esté pasando mal y puede ser que no lo pueda expresar. Y el Papa encara estos temas del lenguaje ¿cómo es? No verbal. Gracias, Juan. Del lenguaje no verbal. Por eso, si ustedes ponen en el buscador de la encíclica diálogo, aparece muchísimas veces. Aparece mucho escuchar, pero aparece muchísimas veces la palabra diálogo. Es muy interesante esto y no es casual. Aparece en todos los capítulos y en muchos párrafos. Para encontrarnos necesitamos dialogar. El diálogo persistente y corajudo no es noticia, dice el Papa. Como sí son noticias los desencuentros, los conflictos, los diálogos de no encuentro, esos son noticias. Pero no el diálogo persistente y corajudo, que es el que ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Y con respecto a lo no verbal, dice, hacen falta gestos. ¿Cuáles son esos gestos que dice el Papa que podemos tener? Expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal, el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración. Porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Las relaciones digitales que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable e incluso de un consenso que madura con el tiempo, tienen apariencia de sociabilidad, no construyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen disimular y amplificar el mismo individualismo que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de los débiles. La conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. Muy fuerte que utiliza en medio de esta situación en la que todo el mundo está, donde hoy nos gana este medio digital para comunicarnos, pero nos dice el Papa, ojo, no se olviden, esto es provisorio, esto no puede ser lo permanente, esto no puede ser lo que genera vínculos realmente humanos. ¿Nos ayudan? Perfecto, podemos hacer reuniones, seguro, nos va a ayudar un montón, hoy más que nunca, y después capaz también, pero no suplanta realmente esto. Digamos, vamos a las cosas esenciales para nosotros. No podés casarte por Zoom, uno en un lado y otro en otro. No me podrían ordenar sacerdote desde acá. Yo no podría decir, bueno, pongan ustedes las hostias, que yo impongo las manos y ya tienen la Eucaristía en su casa. No suplanta lo presencial. Bueno, con los demás nos propone el desafío de una escucha de hermanos. Ya un poquito hablamos de esto, somos iguales, nada nos hace superiores, nada nos hace inferiores. Dice el Papa, sentarse a escuchar al otro
característico del encuentro humano es un paradigma de actitud receptiva, de quien supera el narcisismo y recibe al otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Pero el mundo de hoy, en su mayoría, es un mundo sordo, fíjense, en lo contrario de la escucha, es un mundo sordo, vivimos en un mundo sordo. A veces la velocidad, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice la otra persona. Yo creo que el Papa es coach. Es impresionante. Toca todos los temas, Juan Manuel, ¿o no? Y cuando está en la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos contestar cuando todavía no terminó de decir las cosas. No hay que perder la capacidad de escucha. Dice, posibilitar espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Hoy no hay tiempo para nada, menos para escucharte. Es más, cuando nos cruzamos a alguien por la calle, le decimos, hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Por las dudas que nos diga, no, todo mal, y largue su rollo, ¿no? Nos compromete, nos hace perder tiempo. Y miren lo que dice, muy interesante. Se suele confundir diálogo con algo muy diferente, un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientado por información mediática no siempre confiable. Son solo monólogos que proceden en paralelo. Muy interesante esa frase. Bueno, pasamos ya a la escucha de la creación como casa común. Si Dios es nuestro Padre, nos hizo a todos hermanos, nos dio esta casa para que la disfrutamos entre todos. Pero ojo, dice el Papa, es un préstamo. La tenemos arrendada, la tenemos en comodato. Ojo, no niega para nada la propiedad privada, al contrario, la acentúa. Pero el mundo, la casa común, es un préstamo que tenés en esta vida. Por eso se la tenés que dejar a las generaciones futuras en buen estado. Soñemos con una única humanidad, dice, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Ese es el final. Bueno, habla por supuesto, de cuidar el planeta. No voy a profundizar en esto, pero dice que si queremos ser humanos tenemos que cuidar la tierra. Esta misma actitud es la que se requiere para reconocer los derechos de todo ser humano, aunque haya nacido más allá de las propias fronteras. Y acá desafía a revisar las legislaciones, por ejemplo, de los países con respecto al tema de los recursos humanos. Y bueno, para finalizar, también el Papa nos invita a escuchar a una sociedad que es plural, a una humanidad que es plural. No es como a mí me gustaría que sea, ni siquiera es como debería ser, ¿no? A veces somos muy exigentes con esto, sino es como viene, la vida como viene, ¿no? Por eso lo que dice el Papa acá es que podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en una discusión apasionada. Es un camino perseverante, hechos también de silencios y sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet, ni es una sumatoria de información. De ese modo no se madura en el encuentro con la verdad. Las conversaciones finalmente solo giran en torno a los últimos datos. Son meramente horizontales y acumulativas, pero no se presta detenida atención y no se penetra en el corazón de la vida. No se reconoce lo que es esencial para darle un sentido a la existencia. Así la libertad es una ilusión que nos venden y que se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. El problema es que un camino de fraternidad local y universal solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros
reales. Y ahí desafía a un amor que integre y reúne, ¿no? Y ahí es cuando dice que la caridad política es la expresión de una apertura a todos, cuando es bien vivida. Principalmente a los que le toca gobernar. Están llamados a renuncias que hagan posible el encuentro, a buscar la confluencia al menos en algunos temas. Y ahí insiste que la política sea política y no esté supeditada a la economía, la cual muchas veces restringe y condiciona estos encuentros verdaderos. Es decir, más fácilmente una política en función de la dignidad de la persona humana, de aquello que nos hace igual y nos hermana, y no en función de una máquina de economía donde surgen diferencias e injusticias, ¿no? Bueno, para ir terminando, acá dice que hay muchas veces todo tipo de intolerancias fundamentalistas. Es decir, ¿quiénes son los intolerantes fundamentalistas? Los que no quieren escuchar. Los que no quieren escuchar. O sea, fíjense qué pasa cuando no podés escuchar. Es una cosa no poder escuchar. Otra cosa es que haya ruidos en tu escucha. Como que hay, bueno, se puede trabajar muy bien en los grupos y personalmente desde un proceso de coaching. Pero hay también los que no quieren escuchar. Es la voluntad deliberada de no escuchar, ¿no? Cuando se está desde una ideología, un fundamentalismo. Esto daña las relaciones entre las personas y los grupos, y de los pueblos. Vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano, sobre cualesquiera fueran sus ideas, sentimientos, prácticas y aún sus pecados. Mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen las diversas voces. Es cierto que las diferencias generan conflicto, pero la uniformidad genera asfixia y hace que nos fagocitemos culturalmente. No nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de la realidad. Entonces, escuchemos a todos, dialoguemos con todos, todos hermanos.